piensan de Asia ustedes? Cuéntenme. Debe ser un despiole, porque si en África estábamos hablando de que había problemas culturales, acá directamente peor todavía, porque hay culturas de muchísima data, que se entremezclan con culturas nuevas, que al mismo tiempo hubo proceso de colonización en algunos lugares que en otros no, entonces como que debe ser bastante mezcla medio extraña. China ahí también de por medio con un colonizador local, por así decirlo. Eliana, ¿qué pensás? Y que son estados con gobiernos muy fuertes que tienen como mucho recelo de ceder soberanía y en ese recelo como que no creen en el derecho a la integración, porque el derecho tienen la carta, pero no se cumple ninguno de los derechos humanos, están ahí. Bien, bien, bien. ¿Aldo está por ahí? Sí, Todavía no pero está no conectado. no tengo ¿Cómo? audio. ¿No tenés No tengo- audio? No tengo video más que nada. Tengo audio, escucho, pero no tengo video. Ah, bueno, mientras tengas audio, que es por ahí lo más importante Sí, en sí. este momento. ¿Y qué pensás, Aldo, de todo esto? De Yo Asia. desconozco totalmente. A mí me toca Asia justamente, pero desconozco totalmente la parte de derechos humanos en Asia, desconozco. Para mí es muy limitado, pero no tengo idea, te soy sincero. Bien, bien. Bueno, a ver, vamos a empezar por un tema que tiene, me parece que mucha importancia, digamos, en la realidad asiática, que está íntimamente ligado con el concepto de identidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿ustedes recuerdan cuando estaban en la secundaria y tuvieron la materia geografía, el concepto que le dieron de continente? ¿Recuerdan qué es un continente? ¿No? Nada. A ver, ¿qué es continente para ustedes? Un conjunto o una parte de tierra del mundo que se diferencia de otras partes, de otras tierras del mundo, por tener o formar parte de un conjunto que se une por algunas identidades comunes. Y por cercanía también, ¿no? No haber un Ajá. continente que esté separado por un océano, por ejemplo. Entonces quiere decir que podemos entender, podemos acordar entre nosotros que denominamos continente a una porción de tierra lo suficientemente grande, pero cuya naturaleza, cuya característica principal es que está rodeado por océanos, por mares, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué ven en Asia? ¿Qué ven en Asia? Traten de ubicarse en un mapa. ¿Cómo? Que hay islas. Ajá, pero me refiero más a la cuestión de estar rodeado por mares. Y que no está rodeado por mares, está rodeado por Europa. Bueno, quizás sí, la parte del sur de Asia tiene el Océano Índico, el Océano Pacífico. Está bien, pero el punto concreto acá es determinar que alrededor de este continente asiático no hay mares, porque la diferencia entre Asia y Europa son los Urales. Solamente cuando terminan los Urales en Turquía, aparece ahí una suerte de no división, ¿no es cierto?, que genera este problema que estoy trayendo a debate. ¿Por qué? Porque noten que cuando hablo de identidad, digo, el continente asiático termina no siendo un continente. En realidad es un subcontinente. Yo recuerdo que estaba en primer año de la escuela secundaria, no hace mucho tiempo, así que no me digan lo contrario, y la profesora que tenía nos explicaba que Europa y Asia no existían como continentes y que en realidad era un solo continente llamado Eurasia, ¿no? Esto para poder aceptar la definición geográfica del concepto continente, ¿sí?
Cuando pensamos en América, claramente es un continente. Cuando pensamos en África, claramente es un continente. Cuando pensamos en Oceanía, claramente es un continente. Pero cuando pensamos en Europa y en Asia, decimos, pucha, están juntos. Podría ser una cuestión continental Eurasia, ¿no es cierto? Esto tendría lógica, siguiendo a pensadores de la geografía, tendría lógica, ¿bien? Pero bueno, a ver, vamos a quedarnos en que ya comenzamos con que Asia pareciera ser que ni siquiera es un continente. Vamos a dejarlo como pareciera ser, ¿sí? A eso le tenemos que agregar que en el continente se conformaron estados muy viejos, muy antiguos, relacionados con culturas milenarias como China, Japón, Corea, versus estados que fueron en su oportunidad colonias y que luego se independizaron, y que generan una asimetría muy fuerte en el marco continental, ¿no es cierto? Digo, por ejemplo, Camboya, ¿no es cierto? Pensamos en Camboya y decimos, pucha, no tiene ninguna relación en cuanto a la evolución se refiere con China, ¿sí? Ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista comercial, desde ningún punto de vista. Entonces, noten ustedes que acá se abre como un escenario interesante para analizar, porque tenemos, por un lado, culturas milenarias, ¿bien? Y que importan un desarrollo económico que hacen que sean en ese continente potencias. Por otro lado, tenemos estados que están ahí, digamos, en el subdesarrollo, intentando evolucionar, con costumbres que no son tan diferentes a las asiáticas. A ver, les voy a contar un tema, por ejemplo, en niños, que es un tema bastante interesante. Camboya, por ejemplo, tenía una constitución que permitía la prostitución y la pornografía infantil en su propio texto constitucional. Entonces, vos ibas a un hotel y entre todas los servicios del hotel, laundry, etcétera, pornografía infantil. Entonces tenías niños, niñas de 4, 5, 6 años y elegía el enfermo que aceptaba esto, obviamente, elegía con arreglo a su apetencia sexual. Entonces, wow, esto llamó mucho la atención del Comité de los Derechos del Niño, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, y la realidad es que lo único que se pudo lograr es que la Constitución modificara el concepto en el sentido de los hoteles internacionales. Prohibió que en los hoteles internacionales hubiera este tipo de ofertas. Hizo una modificación en el siglo XXI de la Constitución, pero nada dijo de los hoteles locales, por lo cual la cuestión siguió. Pero en lugar de hoteles internacionales, en hoteles locales. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Eso significa entonces que esto nos muestra algo. ¿Por qué un padre mandaría a su hijo a prostituirse? Sencillamente porque el padre gana 2 tazas de arroz por mes de trabajo y el hijo gana $100 en una semana. Entonces termina el hijo manteniendo a la familia. ¿Comprenden? Esto marca una dificultad muy seria en materia de cultura, que necesariamente hay que trabajarla. ¿Las mujeres jirafas escucharon alguna vez? Sí, no. Los aros, exactamente. ¿Saben por qué vienen los aros? ¿Tienen idea? Se lo sacan cuando se casan, ¿no? O algo No. así. No necesariamente. No. Que vas creciendo, te van poniendo aro. ¿Pero por qué te ponen el aro? Pues no todas tienen aro. Ah. ¿Cuáles tienen aro? ¿Cómo? Debe ser una cuestión de estatus. No, es una cuestión de infidelidad. La mujer infiel le ponen un aro. Cuando la descubren, le ponen un aro. La vuelven a descubrir, otro aro. Y así el cuello va creciendo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ya se cansan de esa cuestión, aparte de ser un escarnio público de tener los aros por infiel, le sacan los aros y la mujer se muere. Por inanición. ¿De acuerdo? Ese es el castigo. Entonces le van agregando aros, dependiendo el lugar, hasta un cierto número, y después se lo sacan y la mujer muere. ¿Bien? ¿Y por qué? Se lo sacan dependiendo el lugar, porque en diferentes
tribus, hoy estados, en diferentes aldeas, va cambiando el concepto, ¿sí? En algunos se lo sacan después del tercero, en otros se lo sacan después del quinto, en otros se lo sacan cuando el marido quiere, pero en definitiva la decisión siempre está en el otro, ¿sí? En el ofendido, ¿bien? Entonces, claro, es un tema complejo. A ver, de suyo, la vigencia de los derechos humanos está supeditada a que los tipos y subtipos culturales se adapten al concepto de derechos humanos, y acá nuevamente tenemos, como teníamos en África, el tema de la cultura, que es un derecho humano fundamental. Vamos bien, por un lado. Por otro lado, tenemos las asimetrías tremendas que existen, porque a diferencia de Latinoamérica como continente, subcontinente, o mismo en América del Norte, nuestras diferencias son, si se quiere, sutiles, pero las diferencias en Asia son abismales. Entonces, por ejemplo, a ver, hay estados en los cuales está prohibida la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los defensores de los derechos humanos? Se van a otros estados, conforman ONGs, y desde otro estado defienden los derechos humanos, ¿sí?, en estos lugares. Claro, cuando la autoridad los descubre, ¿qué terminan? Presos, muertos en una laguna. Digo, el concepto de trabajar en la promoción y protección de derechos humanos no es el mismo concepto que podemos tener nosotros, ¿sí? Es una realidad bastante difícil, por cierto. Entonces, claro, a lo largo de los años, y esto quizá es muy importante que ustedes tomen debida nota, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, Asia no logró que los estados puedan sentarse alrededor de una mesa a discutir la conformación de un tratado en materia de derechos humanos. No se logró. ¿Sí? Marce, te pido un favor, escribile a Sebastián, porque no se conectó, se trató de conectar, pero creo que no pudo, a ver si lo ayudas, porfa. Sí, les estoy acá. Entonces, por el chat privado estamos hablando los que no tienen audio, los que no pueden, los que no se los puede ver, esas cosas. Ah, bueno, después me contás. Muy bien, entonces, claro, ¿la realidad cuál es, gente? Que acá tenemos una imposibilidad de lograr acuerdos que termine influyendo tanto en el marco del sistema de protección de los derechos humanos como en el marco del derecho de la integración. ¿Bien? No cabe duda que en Asia existen centenas de violaciones de los derechos humanos. No cabe duda de que es necesario un mecanismo de control. Pero ustedes no se olviden que los mecanismos de control no es otra cosa que el compromiso de los estados de firmar un tratado para que se los pueda controlar, para ver si efectivamente cumplen con la protección de los derechos humanos. ¿No es verdad? Esto en Asia no puede pasar, sencillamente porque no hay voluntad política de los estados. Nunca la hubo. Tanto es así que en la década del 90, hacia el año 98, si mal no recuerdo, las ONGs asiáticas deciden firmar una declaración, de derechos humanos, que es la Declaración Asiática de Derechos Humanos. ¿Sí? La pregunta es, ¿creen ustedes que esta declaración asiática tiene valor jurídico? No para los estados, al menos. ¿Cómo? No para los estados asiáticos. Entonces, ¿tiene o no tiene valor jurídico? Porque los textos de derechos humanos están conformados y dirigidos a los estados. ¿No? Si los estados adhirieron, sí tiene valor jurídico. De acá que no se cumpla es otra cosa. Bien, el punto es que una declaración no se adhiere. Una declaración se esparte o no se esparte. Y en realidad esta declaración no la firmaron los estados, la firmaron las ONGs. Nos juntamos nosotros, sociedad civil, que somos de diferentes estados, ¿sí? Y dijimos, vamos a firmar una declaración sobre derechos humanos. Entonces, la pregunta es, esto, Rodrigo, ¿te parece que es oponible a los estados? ¿Está Rodrigo?
Yo lo veo, pero no sé si él me Sí, escucha. pero Rodrigo está teniendo problemas para escuchar, lo estoy intentando de solucionar por acá. Ah, bueno. Aldo, Sí, no es obligatorio para los estados, para mí. claramente, a Sí, ver, no tiene... claro, si los estados no firmaron, ¿cómo van a estar obligados con algo que no no. firmaron? ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, no es vinculante. Esto parte de entender la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, ¿sí? Entonces, claramente no están vinculados. Muy bien. Entonces quiere decir que desde el punto de vista, a ver, ¿cuál fue la trascendencia, Lelia, se te ocurre a vos, cuál fue la trascendencia que tuvo la declaración esta en el ámbito asiático? ¿Tuvo alguna trascendencia? Lelia, ¿me escucha? Marce. Lelia, sí, te tendrá que escuchar supuestamente. Ahora estoy solucionando el tema de Rodrigo, a ver si lo puede escuchar. Lelia. Lelia. Bueno, ¿me escuchás? Lelia. Bueno, Eliana. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. La pregunta sería, ¿para qué sirvió? ¿Se sirvió para algo que las ONGs asiáticas se reúnan a firmar una declaración sobre derechos humanos? Y para visibilizar la necesidad de que haya un control, o sea, para más nos sirvió, porque en realidad, o sea, el Estado hace lo que quiere, o sea, el Estado es muy fuerte ahí, en relación a los derechos humanos. Bien, Hasta y si yo, por ejemplo, te señalo, se juntaron ONGs de todos los estados asiáticos. sí. Esta visibilización, ¿qué implicó para los estados? ¿Qué te parece a vos que implicó para los estados? Lucas. Y una mala propaganda a nivel mundial. Bien. Una cachetada de guante blanco. A ver, flaco, vos no lo pudiste lograr con el poder que tenés como Estado y las ONGs que no tienen el mismo poder tuvieron la posibilidad de sentarse con las diferencias culturales, con todos los problemas que implica hablar de Asia y pudieron firmar un texto. Esto marca entonces la realidad en la siguiente dirección. Falta voluntad política. ¿Se entiende? Sin voluntad política es imposible poder pensar en términos de generar compromisos en materia de derechos humanos. Derechos humanos en materia de protección implica la voluntad política de los estados de querer hacerlo. ¿Bien? ¿Entienden esto? Eso. Si seguimos ese pensamiento, entonces, ustedes advertirán que todas estas razones que yo traté sintéticamente de explicarles no hicieron más que impedir, en algún sentido, mejor dicho, ocultar la falta de voluntad política en esas problemáticas. Listo, David, los tenemos a todos, supuestamente. Perfecto. ¿Sebastián también? Rodrigo, creo que estás ok, ¿no? Sí, ok. Perfecto. Yo también estoy. Listo. Bien, bien, bien. 1, 2, 3, 4. Pues veo 4 nada más, aparte de vos y de mí, Marce. Sí, eso depende ya de cada uno si tienen o no cámara. Gonzalo no tiene cámara y Aldo debe tener apagada la cámara, no sé. Pero por lo menos pueden escuchar o no. Sí, sí, yo te escucho bien igual. No tengo cámara, pero te escucho. Sí, Aldo, Perfecto, eso es lo importante. Muy bien. Entonces, ¿hasta acá vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos fíjense que, a ver, en materia de derechos humanos, entonces, los que trabajamos en derechos humanos decimos que es un sistema débil de protección. Al igual que África. África y Asia son sistemas débiles de protección. En rigor, Asia no es ni siquiera un sistema. No tiene, ¿de acuerdo? No hay un mecanismo que sea generado, se haya generado por los estados para decir hay protección de los derechos humanos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la mirada que les parece a ustedes que tenemos que tener para empezar a hacer un approach a esta parte, a esta área? Miremos el mapa. Nadie tiene un mapa de Asia ahí, ¿no? Bien, no importa, ¿no? Por ahí se puede conseguir por internet, decía, si alguien
Marcelo, por ahí puedes conseguir un mapa y ponerlo que lo veamos todos, porque ¿saben qué? Es muy importante que ustedes entiendan que cuando pensamos en sistemas de integración, no lo pensamos solamente desde una cuestión estrictamente económica. Muchas veces tenemos que mirarlo desde lo geopolítico. ¿Entienden qué significa lo geopolítico? ¿Cómo? ¿Entienden el término geopolítico? Sí. Esto es, la ventaja o desventaja que tiene el lugar geográfico en el que está ubicado el sistema de integración. ¿Sí? Ustedes piensen, por ejemplo, que para llegar a Europa, si yo quiero mandar algo desde el Perú, es mucho más barato pasar por abajo de Asia, ¿se entiende? En lugar de ir por el continente y luego por el Atlántico. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, que acá Marcelo puso. Fíjense, miren qué simpático. Yo acá estoy, por ejemplo, en América del Sur. Tengo que hacer esto y llego hasta acá. Miren esta posición que les estoy marcando de las islas asiáticas, ¿sí? Y es mucho más barato llegar a través de esta ruta que hacer, por ejemplo, todo esto. ¿Sí? Si quiero ir de Venezuela, tengo que hacer todo esto, dar la vuelta, hacer todo esto. ¿Vamos bien? ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es geopolítica. ¿Por qué? Porque los estados que están por acá, en algún sentido, están ubicados de manera tal que protegen a los más poderosos. David, no sé si se está viendo lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Lo están viendo ustedes? Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Con esto quiero decir, los estados del sur, salvo la India, parecen más desarrollados, menos desarrollados que los del norte, ¿sí? A todo esto agréguenle un factor que es fundamental, que es el climático. Imagínense ustedes en la parte de Rusia asiática tener que comer un bife con ensalada de tomates. Les va a salir carísimo si lo encuentran. Ahora, si quieren tomar un vodka, indudablemente va a estar bueno, lo van a encontrar. ¿Está bien? Ustedes piensen que en China tengo ganas de comer una ensalada de rúcula. ¿Sí? ¡Wow! Indudablemente tienen que importar de otro estado. ¿Vamos bien? ¿Comparten esto? Sí. Bien. Esto es lo que se llama la mirada geopolítica. ¿Por qué? Porque yo observo lo geográfico, lo relaciono con lo político y luego meto lo geoeconómico, en el cual doy pautas de economía para poder entender la importancia. ¿Va bien? Saquemos este mapa un segundo, Marcelo. Muy bien. Entonces, noten ustedes que Asia, en ese sentido, para llegar a Europa, que es más interesante, entre comillas así, ¿sí? Después vamos a ver por qué, entonces nos muestra con claridad una cuestión que es interesante. Claro, los sistemas existen en Asia, sistemas de integración, pero tampoco tienen la fortaleza de los sistemas de integración, incluso ni siquiera de los africanos. ¿Sí? En Asia existen dos sistemas, la ASEAN, ¿sí? Y la APEC. Estos son dos sistemas que nos marcan con algunas diferencias. Ninguno llegó al derecho comunitario. ¿Tenemos las filminas de Asia, Marce? A ver, sí, están. Dame un segundo. Dale, si las tenemos las ponemos, por favor. Fíjense que después le vamos a subir este material, incluso vamos a subir la clase, si salió bien, para que los que no pudieron estar la puedan aprovechar, ¿sí? Es muy interesante esto porque se conforman como dos escenarios totalmente diferentes. Mientras uno es un sistema de consultas exclusivamente, el otro es más un sistema de integración, en el sentido de que tiene órganos de integración y hay todo un trabajo, ¿no? Integrativo, muy distinto. A ver, acá están
las filminas. Espérenme, que quiero buscarles una en particular. Bien, acá, ¿lo ven? Sí. Muy bien. Esperen un cachito. No me doy cuenta cómo ponerlo. Bueno, no importa. ¿Qué querés hacer? Espérenme medio minuto. Que me amigue con la tecnología. Por alguna razón, ¿las podés poner pantalla completa, Marcelo? Sí, déjame un segundo. Ahí está. Bien. ¿Y para pasarlas? Bien. Bueno, acá habla de ASEAN, todos los estados, que no nos interesa mucho. Pasala. A ver, ahí puedes pasar la voz también. ¿Cómo hago? Prueba. Aprieto. Ah, para abajo. O con la No, página, aprieto no. página siguiente, repag y appag. Ah, Fíjate. no, ¿sabés qué noche? Bueno, a ver ahora. ¿Podés pasar la voz? Yo te la paso si no tengo problema. Porque acá no lo puedo, no sé qué pasa. Yo te la paso. Ahí está. Fíjense, la ASEAN, fundada en el 67 en Bangkok, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Fíjense, Sí, acá sí. están los tratados, esto lo van a tener luego, así que no se maten copiando, pues se los voy a subir, ¿sí? Dale. A ver, fíjense que, a ver, bajame otro más, please. Acá está, ¿ven? El órgano de decisión es la reunión de jefes de Estado y de gobierno, ¿sí? Estos son órganos que se conformaron en la ASEAN, la reunión de jefes de Estado, de gobierno, la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, ministros sectoriales, etcétera, etcétera, que se van reuniendo, baja la próxima, please, Marce, y digamos, se genera el sistema de integración, ¿sí? Estos órganos adoptan decisiones que tienen que ser, los estados tienen que estar de acuerdo, pero miren una cosa que es interesantísima, y a esto quería llegar, porque para dar cobertura a las relaciones exteriores de la ASEAN, la organización ha establecido comités compuestos por jefes de misiones diplomáticas en diferentes capitales: Bruselas, Londres, París, Washington, Tokio, Canberra, Ottawa, Wellington, Ginebra, Seúl, Nueva Delhi, Nueva York, Pekín, Moscú e Islamabad. A ver, fíjense los lugares que la ASEAN eligió para tener oficinas comerciales, oficinas de identificación, oficinas consulares, si se quiere, ¿sí? Esto significa que el reconocimiento que tiene la ASEAN realmente es un reconocimiento importante. ¿Entienden? Porque estados tan importantes como Estados Unidos, como Canadá, aceptan, ¿sí?, la existencia de la ASEAN. Quizá porque les viene bien esta cuestión geopolítica que yo les decía hace un rato. Pasá a la siguiente, Marce, please. Muy bien. A ver, acá van a tener todos los fines y propósitos, ¿sí? Importante esto: renuncia a la amenaza o uso de la fuerza, se compromete a la cooperación efectiva entre los países miembros. Fíjense que va un poco más allá de una cuestión económica y se transforma en un bloque que intenta crear una suerte de solidaria cooperación, ¿sí?, que hace las características del derecho de la integración. Avancemos una más, por favor. Bueno, fíjense que se metió Australia, ¿sí?, Canadá, Chile. Observen cómo se fue ampliando, ¿sí?, porque los Estados Unidos, bien, aunque no son asiáticos, claramente les menciono los que no son asiáticos, ¿sí? Pasá a la siguiente, pasá a la siguiente. Después se lo vamos a mandar esto. Fíjense esto que interesante, cómo se solucionan las controversias. Tiene un mecanismo informal de diálogo y consulta sobre temas económicos y comerciales, terrorismo, de carácter intergubernamental, consensual, ¿sí? Poca institucionalización, es decir, está más el consenso entre los órganos creados por los propios estados, lo cual significa mucha presencia estadual, no hay presencia de los pueblos. ¿Está bien? Sino que hay presencia del Estado. Se logran los acuerdos. Sigamos, a ver la próxima. Muy bien. Acá ya empezamos con la APEC, ¿sí? En realidad la APEC
seguí de pasar la próxima, please, en el 94, no se conforma como un verdadero sistema de integración, sino más bien como un foro consultivo, ¿sí? Acá se reúnen los líderes económicos, reuniones ministeriales, consejo asesor empresarial, pero la realidad es que la PEC funciona más como un foro de consulta, como un foro de interconsulta que como un sistema de integración. No tiene órganos permanentes a diferencia de la SEAM, ¿sí? Esto marca la diferencia. Sigamos con la próxima. ¿Ya está? Sí. No hay más. Bien. Entonces, noten que me parece que, a ver, es importante que ustedes vean, porque recién empezamos con África, seguimos con Asia. No fue al azar que lo armé de esta manera. Lo armé de esta manera para que ustedes vean casualmente, empecemos por los más débiles y después los puedan contraponer con los más fuertes, ¿sí? Que obviamente es Europa y América. Bien. Porque en Asia, en realidad, por las razones que les expuse y por otras que quizá nos excede a todos en este momento, por el tipo de curso que les estoy dando, lo real es que, y a lo que quiero que ustedes lleguen, es que Asia no ha podido avanzar. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase presencial que tuvimos les dije, los sistemas de integración requieren de asimetrías? ¿Recuerdan? Bueno, acá son demasiadas las asimetrías. Son muchas. No podemos juntar a China con Camboya, digamos, porque ninguna de las dos piensa bien de la otra. ¿Está bien? Entonces, es como muy complejo poder pensar que se va a avanzar hacia un sistema de integración. Y quieras o no, queda muy marcada la incidencia de la religión, la incidencia de las costumbres que nacen por la religión, ¿sí? Me acuerdo en un proyecto de investigación que tuvimos hace años ya, tenía que ver con derecho penal y internacional, penal y derecho penal internacional. Investigamos el Código Penal chino. ¿Ustedes saben cuál es el delito que tiene mayor pena? ¿Cuál se imaginan? No. Imagínense por lo que saben de China, por lo que ven de China, por lo que ven en películas. Traición al Uno, a ver. ¿Eh? Traición al régimen. No. ¿La corrupción puede ser? No. ¿Saben cuál es? La profanación de tumbas. Ah. ¿Por qué? Por el carácter sagrado que tienen los muertos y los antepasados. Es una afrenta fatal, es gravísimo. Entonces piénsenlo de esa manera. Por otro lado, el código, digamos, la ley china, ustedes saben que en China se modificó la constitución en este siglo, en el 2002, si mal no recuerdo, en el 2001, perdón, y se empezó a eliminar el comunismo y se permitió la empresa privada, pero ninguna empresa privada es el 100% privada, sino que siempre hay participación del Estado en todas las empresas. Pero se permite ahora que haya capitales privados, lo cual no es poca cosa. ¿Bien? Eso va de contrapelo y se relaciona con la imposibilidad de lograr acuerdos en materia de derechos humanos, con esta realidad, por ejemplo, de que en la mesa de una familia, si la mujer china quiere opinar, le tiene que pedir permiso al marido. Porque si el marido no le autoriza, se tiene que callar, y si llega a opinar sin la autorización del marido, puede ser penada con cárcel, porque es un delito. Imagínense si nosotros callamos a nuestras mujeres. Terminamos en la calle de una trompada, está bien. Digo, ¿se entiende? Las diferencias, ¿bien? Digo, pucha. Por otro lado, la mujer china camina 4 pasos atrás del hombre. Y no hay posibilidad de que caminen juntos. Esto tiene su origen en esta cultura milenaria, el lugar que tiene la mujer dentro del sistema chino. ¿Vamos bien? Imagínense con esos parámetros, ¿les parece que va a ser fácil lograr acuerdos en materia de derechos humanos o incluso en derecho de la integración? No. Tiene corto plazo, es imposible. Sumamente complejo, sumamente complejo. Para los que están en privado,
menos lograr acuerdos en materia de derecho internacional privado. Imagínense, sumamente complejo, ¿sí? Entonces, yo creo que con estos elementos y los que Aldo va a traer cuando haga el trabajo, vamos a tener un panorama lindo sobre Asia, ¿sí? Cuéntenme una cosa, ¿cómo se sienten con el trabajo que les fue asignado como trabajo final? Bien. Con Bien. confianza. Sí. Material. Interesante. Claro. Ajá. ¿Encuentran dificultades? Sí, porque hay poco material. Ajá. Poco material es una dificultad. Bien. ¿Qué otra dificultad encuentran? Creo que quizás al revés, debe haber muchísimo material de Hay los mucho material. derechos humanos en la Unión Europea, pero eso puede ser bueno también. Realmente. Bien. A mí me gustaría, si ustedes quieren, a ver, yo creo que este curso lo vamos a terminar virtualmente, porque dudo que se restablezcan las clases presenciales en el corto plazo, y este curso termina en la última semana de abril, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces lo vamos a tener que terminar virtualmente y yo después firmaré el acta y pasaré las notas cuando tenga el acta definitiva y ya está. Sí, por lo pronto Más allá de que es lamentable que no nos volvamos a ver presencialmente, vamos a estar en contacto todos los martes y viernes hasta que termine el curso por este medio, si les parece bien. La idea es que ustedes empiecen a buscar y que quizá me manden algún video con los avances que vayan teniendo en este trabajo, para que yo pueda ir señalándoles, mira, esta dirección es errónea, o tomá esta arista, o fíjate aquello, o les pueda mandar algún material. ¿Cuál es el problema de textos de autores en esta situación? Yo no puedo subir el texto de algún autor si no me dan permiso, ¿de acuerdo? Porque estoy infringiendo la ley. Y he mandado un par de mails sin respuesta hasta ahora. Y el tiempo pasa. Entonces me parece que tenemos que trabajar más como una suerte de diminuto proyecto de investigación de parte de ustedes, nutriéndose de fuentes más o menos fiables de Internet y citando en el trabajo el día que consultaron y la hora, el link, día y hora que fue consultado. ¿Sí? Yo sugiero sitios oficiales. Si ustedes, a ver, por ahí podemos encontrar algún mecanismo como para algún trabajo que yo encuentre que sea, porque yo les puedo mandar textos que ya no tienen propiedad intelectual, pero están fuera de actualidad. Entonces, esto es muy dinámico, como para que a ustedes les sirva, les tengo que mandar textos que sean actuales, ¿de acuerdo? Y estoy impedido de hacerlo. Tengo algunos artículos míos que puedo compartir con ustedes, pero yo traté de buscar específicamente temas para cada uno, para que puedan aplicar los conocimientos previos que tienen. Sí, Por sí. eso les pregunté de qué orientación, que me recordaran la orientación, así podíamos hacer esta cuestión un poco más dinámica. Entonces, yo les pido que no duden en comunicarse, ya sea por privado, ya sea que hagamos una conferencia con cada uno, o por WhatsApp, o el medio que sea, pero tratemos de que el 20 llegue un material que yo ya haya visto antes de cada uno de ustedes. Porque la idea es subir los videos y que todos podamos verlos y después hacer una devolución final entre todos ustedes y ya ese es el examen, ya terminó la cursada. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, Igual una... por el momento no. Sí. No, yo quería preguntar si igual el material lo tenemos que entregar vía formato papel, digamos. No. A ver. No hay que entregar nada, solamente la exposición de 10 minutos. Vos tenés que hacer el video y el archivo, me tenés que mandar el trabajo vía mail. Escrito. Lo tengo que mandar, exacto. Sí, claro, pero no tienen que imprimir nada. Aún si estuviéramos en clase presencial, no vas a imprimir nada. Sí, no está. ¿Sí? Sí, Muy listo. bien. A ver, ¿alguna duda específica de cada trabajo? Empecemos con Rodrigo. No, en lo que es derecho administrativo,
la Unión Europea de Derechos Humanos y Derecho Administrativo. Ahí entiendo que debe haber una legislación, o sea, cada estado tiene su legislación particular y tendré que ver la forma de, no sé, agrupar los que me parezcan que son más parecidos o ir mencionando uno por uno. Eso, no sé, cada estado entiendo que debe tener su procedimiento administrativo, ¿no? Para hacer un reclamo de ese tipo. O sea, por eso me parece que tendré que enfocarme estado por estado para encararlo de esa manera. Todavía no lo visualicé como para poder exponerlo. Bien, a ver, Rodrigo, dos cuestiones. La consigna que vos me acabas de leer dice Unión Europea, no dice Estados de la Unión Europea. ¿Vamos bien? Bien. Bueno. Razón por la cual vos no tenés que ir a cada estado, porque si no te estoy enloqueciendo. A ver, la idea es que vos tomes la Unión Europea. Esto es, en alguna clase lo hablamos, el concepto de especulación filosófica. A ver, ustedes tienen que contemplar la cuestión y tomar una arista de la cosa, porque no van a poder tomar todo. ¿Está bien? Yo entiendo que vos, Rodrigo, deberías trabajar el concepto de reclamo administrativo, si se quiere, en el marco de la Unión. Por ejemplo, en los sistemas de solución de controversias. ¿Sí? Entonces, si existe la obligación de agotar alguna vía administrativa, en su caso cuál, bajo qué normativa, por qué ha dicho la jurisprudencia al respecto, y acotarlo, porque si no vas a enloquecer. Digo, tenés que buscar por eso es muy amplia la consigna en la inteligencia de que ustedes la acoten y hagan lo que más les interese. Bien. A poco que vos te pones a leer el TUE o el TEFUE, que son los tratados de la Unión Europea, vas a encontrar cuestiones de derecho administrativo que a vos te pueden conmover, que a vos te pueden gustar. Quizá vos me terminás diciendo, mira, a mí me interesa más mirar los procedimientos administrativos en materia tributaria y financiera, y bueno, es tu decisión, vos haces lo que vos tengas ganas. Pero, digo, vas a tener un abanico grande, pero quizá uno solo, porque si no vas a enloquecer, no vas a llegar. ¿Sí? Está bien, listo. ¿Ok? Sí, me parece ¿Listo? bien. Dale, perfecto. Más enfocado estoy, sí, gracias. No, por eso estoy preguntando uno por uno. A ver, sigamos. ¿Quién quiere? Eliana? Tocó África. África, contame. Yo quería ver si podías relacionar la problemática de la mujer, jurídicamente, ¿no? Y también cómo impacta en la economía, que no sea un sujeto activo en la economía. Porque está la CEDAW, ¿no? Sí. No sé si ir para ese lado. Sí, está perfecto. A ver, si vos te sentís cómoda con esa temática, está buenísimo. Y ahí tendrías que hacer una aproximación antropológica primero. A ver, cómo se llega primero a este estatus de la mujer para que jurídicamente sea reconocido de esa manera y no de otra. Claro. Como una suerte de evolución, ¿entendés? Que es un tema interesantísimo, por supuesto. Sí, está muy bien. Y ahí tenés que comparar qué pasa desde la Carta Africana de Derechos y Deberes de los Hombres y los Pueblos de 1981, pasar por todo el tema de la CEDEAW y ver cómo podés conjugarlo, si es que podés conjugarlo. ¿Sí? Okay. Sí. Ustedes plantéense un problema, como sería una hipótesis desde el método científico. ¿Qué quiero demostrar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar a que la mujer apenas es un sujeto de derechos? Bueno, entonces tengo que sé a dónde voy. ¿De acuerdo? Claro. Como en el caso de Rodrigo, ¿quiero llegar a que efectivamente no hay un mecanismo administrativo adecuado? Bueno, veo para dónde quiero llegar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Plantéense una meta, algo para demostrar, algo a donde quieran llegar y que tengan ganas que quien lo lea diga, mira vos, qué interesante. ¿Sí? No tiene que ser novedoso, esto no es doctorado, digamos, puede ser una cuestión, pero tiene que ser propio, un pensamiento propio. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Entonces, Lucas. Bueno, Doc, a mí me tocó el desarrollo de los derechos humanos en la Unión Europea, particularmente se me pidió que me centrara en el programa de Estocolmo,
y las implicancias que puede llegar a tener este plan con respecto a los individuos que habitan en la Unión Europea. Entonces, digamos que lo que voy a tratar de hacer es, digamos, un recorrido histórico para ver cómo se llega hasta el planteamiento de este programa de Estocolmo, cuáles son las consecuencias tanto programadas dentro del plan como las consecuencias reales que tiene sobre los individuos hoy en día. Tengo entendido que este programa se llevó a cabo entre 2010 y 2015, estimo que al día de la fecha tendría que haber tenido algún efecto sobre las personas que habitan en el mundo. Sí, porque vos sabés que uno de los grandes problemas que abarca el programa de Estocolmo tiene que ver con la validez de los actos jurídicos de un Estado en otro. Claro. Es propio del derecho internacional privado, y como vos estás en privado, por eso opté por esa temática en tu caso. A mí me parece que vos deberías trabajar digamos, como hipótesis, el reconocimiento efectivo de los actos de un Estado en otro, de los actos judiciales de un Estado en otro, ¿sí? A la luz del programa de Estocolmo. Y a ver qué es lo que ahí pasa, ¿no? Si es que ese tema te puede convocar. Por ahí lees el programa de Estocolmo, lees las disposiciones y no, mira, pero a mí me interesa más, qué sé yo, adopción internacional, no sé, ponele el tema de la adopción en la Unión Europea, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dale, vamos para adelante, ¿sí? Claro. Sí, El yo como había punto visto es, el tema de los derechos humanos, también como que lo tiré más por el lado de la seguridad de los individuos en la Unión Europea en sí. Pero está bien, pero ojo, porque una cuestión fundamental en materia de derechos humanos es advertir la necesidad del respeto a las garantías judiciales. Entonces, el reconocimiento o no de decisiones que se toman en Bruselas por una cuestión que atañe o está relacionada con Italia, pucha, tiene que ver con el reconocimiento a las garantías judiciales. Entonces, si no se reconoce, ¿cuáles son los mecanismos para que se reconozcan? ¿Cómo se satisface esta obligación internacional de garantías judiciales plenas? ¿Está bien? ¿Entendés? Por ejemplo, es una arista. Vos tenés que elegir la que vos quieras. ¿Vamos bien, Aldo? Lucas. Sí. Perfecto. Aldo. Mira, a mí me tocó Asia en realidad, y bueno, lo primero que pensaba hacer es estudiar a fondo los dos sistemas que mencionaste y después comparar un poco la parte de derechos humanos en cuanto al sistema de Asia con otros sistemas, por ahí con sistemas de América o de Europa. Y en cuanto a jurisprudencia creo que no hay tanto igual allá, pero bueno, todavía no me puse a investigar a fondo. No, pero donde vas a encontrar doctrina es en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas ha trabajado mucho el tema asiático a efectos de que se logren consensos, sin resultado hasta el momento. Sí. Pero, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos tiene mucho material en relación a Asia y la situación de los derechos humanos en Asia. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Como un dato. Perfecto, sí, lo tengo en cuenta entonces. ¿Ok? Dale. Bueno, ¿alguna cosa más, chicos? Está bien. No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, Sí. vamos a hacer una cosa. Vamos a vernos el próximo martes a las 21:30 en el mismo lugar, por el mismo canal. Tengan un buen fin de semana, cuídense, no salgan a la calle. Estudien, mientras tanto, aprovechen. Y estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Les mando un abrazo. Gracias.